Está bueno. Ok. Bueno, después de un poquito de tristeza y un poquito de alboroto, vamos a meternos con seriedad a la palabra del Señor. Amén. ¿De acuerdo? Nos ponemos de pie y hablamos del lema, o lo recitamos, mejor dicho, el lema de la casa. ¿Cómo dice? Esta palabra es lámpara y lumbrera, me hace sabio, me prepara. Amo esta palabra. Muy bien, siéntense. Voy a leerles dos textos que utilicé como texto base y ahorita les digo por qué. La primera es Isaías 43, 18 al 19, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo pueden poner en la pantalla, por favor. Dice así: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Esa es la primera. La segunda es Apocalipsis 21:5. Es más corta, pero dice exactamente lo mismo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Amén. Estos dos textos yo los escogí para la enseñanza de hoy porque tienen que ver con lo que yo percibo va a ser el mover de Dios en este nuevo año que acaba de comenzar. Y usted dice: pero si estamos en octubre. Bueno, vamos a aclarárselo para los que no han estado con nosotros en años anteriores, ¿okay? Los que han llegado más bien en este año y los que nos están siguiendo por las redes que tampoco saben de eso. Pero es que el 22 de septiembre pasado, en el calendario de Dios, comenzamos un nuevo año, ¿sí? Y no fue el año 2026, no, el 2026 lo vamos a comenzar el 1 de enero del año que viene. Pero este año, el 22 de septiembre, comenzamos el año 5786 de acuerdo al calendario de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Okay? Dios tiene su calendario. ¿Ok? Ahora, este calendario que estoy hablando, que se conoce como el calendario Año Mundi, tampoco es el calendario de Dios. Es el calendario que Dios le dio al pueblo judío cuando lo rescató de la opresión tan brava que tenían estando en Egipto. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Entonces, estamos en un calendario que es dual. Tenemos el calendario que nosotros estamos acostumbrados, el cual conocemos. ¿Cómo se llama? Para los que han estado aquí, ¿cómo se llama ese calendario? El gregoriano. Y no tiene nada que ver con los gregorios, ¿okay? Sino con aquel papa que en el siglo XIII se llamaba el Papa Gregorio XII, que mandó a hacer un ajuste al calendario y desde entonces se conoce como el calendario gregoriano. Y está el calendario que la mayoría de la gente lo llama el calendario de los judíos, pero realmente es el calendario también que Dios le dio a los judíos, ¿de acuerdo? Y según ese calendario entramos en el año 5786. Y si usted lo piensa un poquito, tiene sentido. Porque la creación data de aproximadamente algo menos de 6000 años. De hecho, este calendario, de acuerdo a los judíos ortodoxos, dice que ese celebra la creación es de Adán. Y lo conocen entonces como el calendario Año Mundi. Interesante, ¿verdad? Bueno, el tema está en que este fue el calendario que Dios le dio a Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando rompió las cadenas de hierro y lo sacó del horno de hierro, así se conoce la palabra, que era Egipto, en donde estuvieron esclavizados por 430 años, ¿ok? Y entonces, de acuerdo con todo lo que yo he escuchado en los últimos días por parte de los profetas, este año va a ser un año bastante interesante, bastante excitante. Voy a usar esa palabra que para nosotros suena como medio raro, pero es excitante, ¿ok? Va a ser un año bastante excitante en el espíritu, porque veremos cosas nuevas, veremos cosas que Dios está haciendo nuevo, ¿ok? Veremos cosas que salen a la luz que han estado por años ocultas, porque ya Dios dijo: basta, este año es mi año, este es mi tiempo y voy a sacar cosas nuevas, voy a sacar lo que está oculto a la luz y voy a corregir muchas cosas. Y de una vez se lo digo, eso es señal, evidencia de que estamos bien cerca de la segunda venida del Señor. ¿Okay? Lo podemos ver y lo podemos discernir
sobre todo cuando vemos las noticias y vemos todos los catástrofes naturales que han estado sucediendo en los distintos países. Imagínense, yo no había sabido, ya tenemos que, ¿cuántos años ya tenemos nosotros aquí en Estados Unidos? 29 años en los Estados Unidos, pero mucho antes de eso, en Venezuela, yo no había escuchado de 2 terremotos simultáneos en Venezuela, el país donde yo nací, de la envergadura en que fueron, y que fueron, creo que 2 el mismo día. En otras partes del mundo ha habido terremotos terribles, han habido erupciones volcánicas, ha habido tsunamis, ha habido una cantidad de cosas que son señales, por el Señor lo dijo. Si usted lee bien Mateo 24, esas señales están puestas ahí. Él dijo, habrá terremotos en distintos lugares, habrá esto y habrá aquello, habrá guerra y rumores de guerra. Una cantidad de cosas se están dando. Entonces, esas señales las vemos, las escuchamos y discernimos que son parte de lo que el Señor dijo, forman parte del final del tiempo, ¿verdad? Pero hay otras noticias que son positivas, no son tan negativas, y es la que he estado también viendo en los últimos días, y es que han habido focos de avivamiento en distintos campos universitarios, no solamente en Estados Unidos, en distintas partes del mundo también. ¿Okay? Se está levantando un mover de Dios, un avivamiento. ¿Okay? Por ejemplo, hay una publicación que yo recibo online que se llama Christianity Report, y publica que la generación Z y los millennials, ¿cuántos Gen Z hay aquí en esta mañana? Uno. Oye, pila de viejos hay aquí dentro, man. El único Gen Z es aquí. No, hay más de uno, ¿verdad? Hay un Gen Z aquí dentro. Lo que pasa es que me imagino que no entienden. ¿Cuántos millennials sí hay aquí? Oh. Oye, ustedes como que son baby boomers, porque ¿ah? Yo soy baby boomer. En serio, yo soy baby boomer. ¿Okay? ¿Quién es Gen X aquí? Mi esposa dice que ella es Gen X. Ajá, por ahí hay 1, 2, 3. ¿Ah? En fin, bueno, el punto es que las nuevas generaciones, la generación Z y los millennials, que son los más nuevos, ¿verdad?, están regresando a las iglesias, y dice aquí la publicación que asisten con más fidelidad que muchos de sus padres y abuelos. Para que la juventud esté haciendo eso, imagínense, ¿no? Leí también que entre los años 2023 y 2024, las ventas de las Biblias aumentaron en un 22%, dando paso a lo que 22%, sí, dando paso a lo que algunos llaman la edad de oro de la publicación bíblica. Leí también que en la Universidad de Pittsburgh recientemente cerca de 600 estudiantes se reunieron en el campo Mazeroski para celebrar un evento que se llama Pit for Jesus, o Pittsburgh para Jesús, y tuvieron un servicio de adoración y evangelismo al aire libre, patrocinado por los estudiantes y un jugador importante conocido de fútbol americano, Jake Overman. También leí que esta semana pasada casi 9,000 estudiantes se reunieron en el Lloyd Noble Center de la Universidad de Oklahoma para una noche de adoración, arrepentimiento, bautismo y entrega completa a Cristo Jesús. 9,000 estudiantes. Hace poco, la Universidad Estatal de Ohio, miembros del equipo de fútbol americano, el Buckeye, organizaron su segundo evento, Invitación a Jesús, que reunió a más de 1,000 estudiantes. ¿Okay? La semana pasada, el hermano Gadiel mencionó lo que había sucedido con Charlie Kirk. Todos ustedes saben quién es Charlie Kirk. Si antes no lo conocían, ahora lo conocen, ¿verdad que sí? Ok, yo estaba escuchando un foro con el pastor Troy Brewer, y él reportó que desde la muerte de Charlie Kirk hasta el presente se han vendido en Estados Unidos más de 10 millones de Biblias. Gente que nunca antes tenía una Biblia salió corriendo a comprar una. Gente que nunca antes había ido a una iglesia están tocando las puertas de iglesias diciendo, necesito a Jesús, quiero entregarme a Jesús. ¿Okay? Y mucha gente comenzó a asistir por primera vez en su vida a una iglesia. Si eso no son señales de avivamiento, no sé qué será, ¿verdad? ¿Okay? Otra cosa que mencionó el pastor Troy Brewer, fue que, y yo creo que si ustedes lo vieron, lo habrán sentido también,
Yo ya lo había sentido unos días antes cuando me enteré, la primera vez que me enteré que lo habían asesinado a Charlie Kirk. Mejor dicho, cuando escuché la noticia de que le habían disparado, yo empecé a decir, no, no, señor, no, no, señor, por favor, guarda su vida, que salga ahí. Al ratico escuché que no, había fallecido. Y sentí un pesar en mi corazón, mi esposa también. Mi esposa no lo conocía, casi no lo conocía. Yo sí lo había seguido porque lo veía en los clips que publicaban y esas cosas. Y me pareció una persona bien centrada en Dios, bien honesta, un joven de esos que pocos se ven en las generaciones. Y cuando escuché eso me dio pesar, ¿no? Pero a partir de los siguientes días, entre que le dispararon, que fue septiembre 10 creo que fue, ¿verdad? Y el día que lo enterraron, que fue septiembre 22, yo escuché a mucha gente empezar a manifestar pesar por lo que le habían hecho, por la muerte de este muchacho. Y el pastor Brewer dijo que lo que vino sobre la nación fue un manto espiritual de quebranto. O sea, hubo un quebranto. Y yo me acuerdo que viendo, mi esposa también estaba conmigo, que estábamos viendo el evento en homenaje a él, que fue el 22 de septiembre, y se nos salían las lágrimas solo. El quebranto que sentimos por eso fue tremendo. Pero lo interesante fue que no fuimos nosotros solamente. Hubo mucha gente que sentía pesar, mucha gente que se quebrantó. Y en ese estadio, en el estadio de Arizona, creo que es de los Cardinals o los Bengals, no me acuerdo, reunieron más de 150,000 personas para celebrar la vida de Charlie Kirk. Un hombre joven, 31 años, que en realidad es un mártir moderno en la causa de Cristo. Y entonces el pastor Brewer decía lo siguiente: miren, antes del avivamiento viene el quebrantamiento, y el quebrantamiento que sintió toda la nación, dice, porque fue toda la nación la que sintió ese quebranto, vino del Espíritu Santo, preparando corazones para que empezaran a escuchar el Evangelio, para que hubiese esa ola de avivamiento y el reino de los cielos se llenara de gente. Amén. Interesante fue que en esa misma semana, en un lugar tan lejos como la Gran Bretaña, 100,000 personas salieron a desfilar en homenaje a Charlie Kirk, en Gran Bretaña. Dios está haciendo algo tremendo, ¿ok? Ahora, el despertar que estamos viendo no solamente es a nivel religioso, también hasta en lo político. Porque los políticos que en ese homenaje a Charlie Kirk pasaron adelante a hablar de Charlie Kirk, dice el pastor Brewer que predicaron el evangelio mejor que muchos pastores. Interesante. Dios es el único que puede hacer ese tipo de cosas. ¿Ven? Y además de eso, y esto me parece a mí que es un mover de despertar conciencias, ustedes habrán leído o han escuchado que gente que a través de los medios sociales despotricaron de Charlie Kirk perdieron sus trabajos. Les cayeron a palo. Cuando digo les cayeron a palo, me refiero, los cuestionaron mucho, no, ¿cómo se llama? Lo censuraron por lo que estaban diciendo acerca de Charlie Kirk. O sea, gente que se alegró de la muerte de Charlie Kirk, gente que danzó cuando escucharon eso. Muchos de ellos quedaron censurados, muchos de ellos perdieron sus trabajos. Y me parece bueno todo eso, ¿verdad? Todo eso son buenas noticias. Les di primero las malas, ¿verdad? Terremotos, estas cosas por aquí y por allá. Les acabo de dar muy buenas noticias. Todas apuntan a que el Señor está cerca. Pero en las mismas palabras de nuestro Señor en Mateo 24:6, tenemos que prestar mucha atención a eso, porque dice, pero aún no es el fin. ¿Okay? En la Nueva Traducción Viviente dice, es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, que todavía hay mucho trabajo que hacer para el reino, todavía hay muchas almas que salvar para el reino, todavía hay muchos discípulos que formar para el reino, porque eso fue lo que el Señor Jesús nos mandó, ¿verdad? En Mateo 28, en la Gran Comisión. Y hacer discípulos, fue lo que nos dijo, ¿verdad que sí? En realidad no nos dijo vayan y hagan iglesia, sino vayan y formen discípulos, ¿ok? Entonces hay muchos discípulos que formar, hay mucho reino que extender y hay mucha gloria de Dios que mostrar. Pero también les doy una advertencia entonces, y es que no es hora de dormir.
No es hora de andar distraídos, afanados por las cosas de este mundo, porque quién sabe si por usted o por mí vienen esta noche. Si el Señor viniera por usted en particular esta noche, el mundo sigue, la vida sigue, el Espíritu Santo sigue aquí, las iglesias siguen aquí, pero usted ya está en otro lugar. ¿Verdad que sí? Porque nadie tiene garantizado mañana. ¿Verdad? Por eso que el Señor dijo, no te preocupes del afán de mañana, sino el de hoy. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hay dos parábolas que nos hablan de eso justamente, y una de ellas ustedes ya la conocen bastante bien, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Okay? Resumido, había 10 vírgenes, todas con unas lámparas de aceite, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. ¿Por qué eran insensatas estas? Porque no habían preparado aceite extra para poder tener sus lámparas encendidas mientras esperaban que viniera el novio. Y cuando escucharon que el novio ya se estaba acercando y vieron que sus lámparas estaban casi vacías, les pidieron a las que sí tenían aceite que les dieran. Y las prudentes, las sensatas, le dijeron, no, ¿qué pasa? Si te doy del mío nos quedamos los dos sin nada. Así que vayan, salgan corriendo y busquen comprar ese aceite. Y mientras ellas salieron corriendo a comprar, llegó el novio y ¿qué pasó? Las 5 prudentes entraron a las bodas, las 5 insensatas se quedaron fuera. ¿En cuál categoría se ubica usted? ¿Ah? Entre las prudentes, que tenían sus lámparas llenas, y lámparas llenas es sinónimo de ¿qué? De la llenura del Espíritu Santo. Amén. De estar lleno de la presencia de Dios. La otra parábola que dio el Señor es la del hombre rico, que tenía tanta riqueza que decidió construir unos graneros para almacenar toda esa riqueza, ¿verdad? Y poder disfrutar el resto de sus días bebiendo, comiendo, festejando. Eso está en Lucas 12. Lo puedes, allá está en pantalla. Y en el medio de esa parábola el Señor le dice, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? La enseñanza es, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Lo llama necio, es un necio. Y fíjense que el Señor dice, no es rico en su relación, eso lo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, no es rico en su relación con Dios. Y aquí siempre hemos dicho que la salvación no es materia de religión, sino de relación. ¿Conoces o no conoces a Dios? ¿Eres conocido o no eres conocido por Dios? ¿Saben de tu nombre en el reino de los cielos? ¿Está tu nombre inscrito en el reino en el libro de la vida en el reino de los cielos? Relación con Dios. Porque en Mateo 7 el Señor dice claramente, en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dice, y en aquel día les diré, nunca os conocí. Cosa dura es esa. Amén. Entonces, la salvación es una materia de relación. ¿Tienes o no relación con el Padre a través del Hijo? Ahí les dejo la pregunta. Ok, proféticamente hablando, 5786 va a ser el año del cambio, el año de un giro, el cambio de un reposicionamiento en donde cosas que estaban ocultas van a salir a la luz. Ahora, cuando digo de cosas ocultas, estoy hablando de las maldades que está haciendo la gente. ¿Ok? Yo no estoy hablando del secretico que usted tiene por ahí, porque Dios no avergüenza a sus hijos de esa manera. Pero sí les advierto lo siguiente. Si Dios ha estado trabajando con usted por algo que usted está haciendo en secreto, que a Dios no le agrada, y usted no hace caso, Dios se encargará de que sí se sepa, ¿yo? Así que si usted tiene algo oculto y escondido, lo que más le conviene en este momento es salir corriendo y ponerse a cuenta con Dios. Confiésele a Dios su pecado, arrepiéntase de ello y todo estará bien. Amén. Porque Dios no avergüenza a sus hijos. Pero si usted insiste, Dios tiene sus maneras. Miren, nada más hoy, fue anoche, mientras esperaba dormir, estaba viendo en YouTube y salió una cosa, que no lo vi, o sea, no le di play, sino nada más lo vi. Y había como 7 u 8 pastores de Texas, del estado de Texas,
que habían caído por pecado sexual. Y lo que decía arriba es, ¿qué es lo que está pasando con los pastores de Texas? Gente que fueron descubiertos, tenían pecado sexual en su vida y habían caído recientemente. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? De que representantes suyos estén en los medios sociales señalando, mira, ellos que se dicen cristianos. Seguramente sí lo son, pero nunca se dieron el tiempo de ponerse a cuenta con Dios en ese aspecto. Seguramente creen a Dios en Dios y en el Señor Jesucristo, creen en su palabra tanto como usted como yo, pero nunca, por la razón que fuera, nunca se pusieron a tono con Dios, nunca se pusieron a cuenta con Él. Mire, cosa peligrosa es llamarse un seguidor de Jesucristo y tener cosas ocultas. Si hay algo que Dios nos pide es que seamos transparentes los unos con los otros, que caminemos en transparencia, ¿verdad? Transparencia con Él, transparencia con los demás. Ok, cosas van a salir a la luz porque hay un velo, o el velo que ciega a la mayoría del mundo está siendo removido, y eso va a traer un gran avance del Evangelio. ¿Cómo es que dice Pablo, Gadiel? Dice que los que se pierden, ¿por qué? Porque se les ocultó el Evangelio, o sea, estaban cegados por el Evangelio. Y lo dice Pablo, creo que es en Corintios. Me falló la biblioteca esta mañana. No tenía la hoja. Pablo dice algo similar, lo parafraseo, y dice que los que se pierden son porque están cegados. Están cegados. Y hay un velo que ciega el entendimiento de los que se pierden. Y ese velo está siendo removido para que muchos puedan salir de esa condición y lleguen al Señor, ¿verdad? Ahora, quiero recordarles, hablando desde el año 5786, que seguimos en la década de los 80, no de 1980, que no fue muy mala época, pero esa fue la década en la cual yo conocí al Señor Jesús, fue tremenda, y fue la década en la cual me casé. Mis hijos nacieron después, en la década de los 90, pero para mí no fue mala década, ¿ok? O sea, lo más grande que me pudo pasar en mi vida fue que me casé. Fue que conocí al Señor. Y lo segundo más grande fue que me casé. O me casaron con Z. Ok, seguimos en la década de los 80. Y si ustedes, los que estuvieron aquí hace 6 años, si ustedes se acuerdan cuando entramos en esa década, yo les di a conocer lo que el Señor decía iba a ser la característica de esta década. Y lo llamé una guerra de palabras. ¿Se acuerdan de eso? Inclusive la imagen que les había puesto, que no lo tengo aquí, era la de un micrófono que parecía más bien un misil. ¿Ok? ¿Verdad? Porque el Señor me dijo, esta década, no el año, la década va a ser una guerra de palabras. ¿Y saben qué? Lo vemos todos los días en la televisión, la guerra de palabras que hay. Entre los que son ultra izquierdas, que se llaman esto, que se llaman aquello, versus los que son tradicionales y mantienen ciertos valores. Entre los que son creyentes y los que no lo son, hay una guerra de palabras, hay una guerra de ideas, hay una guerra de estilos. ¿Verdad? Y eso va a seguir durante toda esta década. La década termina dentro de 3 años, en el 2029, perdón. O en el 5789, porque entonces ahí comenzará otra guerra, otra década. Eso fue lo que me mostró el Señor, que todavía estamos en una guerra de palabras. Y una de las claves que el Señor me dio en ese momento, que teníamos que mantener en esta década, era lo que decía el Salmo 81:10. Salmo 81:10 decía, abre tu boca y yo la llenaré. Que esta guerra de palabras tenía que ser con palabras que nosotros habláramos inspirados por el Espíritu. Ahora, usted debe saber muy bien que el Espíritu siempre nos recuerda y pone en nuestra boca las palabras que están escritas en su palabra, en la Biblia. ¿Ok? Usted no puede ir a la guerra contra el diablo a menos que le diga, está escrito. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Vino el diablo cuando el Espíritu lo impulsó al desierto, y cada tentación el Señor le respondía, está escrito, está escrito,
está escrito. Igual, usted, si va a pelear esta guerra de palabras, tiene que ser con palabras inspiradas por el Espíritu, palabras que ya están sembradas en su corazón, porque usted se conoce la palabra de Dios. ¿Estoy evangelizando a alguien en esta mañana o estoy discipulando a alguien en esta mañana? Sí, porque da tristeza. Hay mucha gente que se dice cristiano, vienen los domingos a la iglesia y no se conocen la palabra del Señor. Y eso se llama presunción. ¿Ok? Ponme la otra imagen que sigue ahí, por favor, Harrison. Esta se las mostré hace unos 6 años también. Espero que la puedan ver bien. Lo que está escrito en el medio dice milenio, siglo, década y año. Y esa imagen se los mostré justamente cuando entramos en esta década, ¿verdad? En donde les decía que el 5786 o 2026, bueno, el 5 o el 2 corresponde al milenio en el cual estamos. Según el calendario hebreo, el calendario de Dios, estamos en el milenio número 5, el año 5000 o el milenio 5000, mientras que en el calendario gregoriano estamos apenas en el año 2000. Lo que sigue, el siguiente es la década, el siglo, después viene la década y después viene el año. En otras palabras, según el calendario de Dios, estamos en el año 86, ¿ok? Del siglo 7 del milenio 5, 5786. En el calendario gregoriano, no, estamos en el milenio 2, todavía estamos en el siglo 0, ¿verdad? Pero estamos en la segunda década, 2020, año 6, o 25, estamos en 25, según el calendario gregoriano. ¿Okay? Entonces, yo se los puse allí para que ustedes pudieran ver cómo es que se están moviendo todas esas cosas. Y se las puse para que ustedes supieran que cuando estamos hablando del cambio de año en el calendario de Dios, nos fijamos ya no en la década porque estamos en medio de ella, sino en el último dígito que es el año, el número 6. Y ustedes saben, ya la puedes quitar, hijo. Que me vean a mí. No. Y ya ustedes saben que el número 6 es número de hombre y corresponde con la letra Vav en el calendario hebreo. Pero eso me lo salto para después. También les recuerdo que cuando nos fijamos en el calendario hebreo, o en el alfabeto hebreo más bien, que se le llama o se le conoce como el alefato, el alfabeto hebreo, o mejor dicho, el idioma hebreo no tiene números como lo tenemos nosotros. Lo que tiene son puras letras. Es muy parecido al romano, ¿verdad? ¿Usted alguna vez estudió números romanos? Son puras letras. ¿Ok? Entonces, el 1, 2, son un palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos. Pero cuando llega al 5 tiene una V, ¿verdad? Y el 6 es la V otra vez con el palito, que pudiera ser una I. El 7 es la misma V con 2 palitos. El 8, 3 palitos. Pero cuando viene el 9 es un palito con una X. ¿Por qué? Porque el X es 10. Entonces la manera en donde está puesta, si está a la izquierda, resta, si está a la derecha, suma. ¿Okay? Entonces llega el 10 es una X, 2X es el 20, 3X es el 30. Cuando llega al 40 es una X, perdón, es una L con una X, porque L es 50. 100 creo que es C. Sí, ¿verdad? Sí. 500 es D, 1000 es M. ¿Ok? Los números son puras letras, muy parecidos al calendario romano, no al calendario, sino al alfabeto romano. Igual, en el alfabeto hebreo no hay números, o en el idioma no hay números, sino hay letras que tienen valores asignados. ¿Ok? Y además del valor asignado, la otra característica que tiene es una imagen que lo representa. ¿Lo puedes poner, por favor? Lo puse de tal manera que me puedo ver en el medio de ellos. Ok, si usted está viendo el que está a mi izquierda, ese es el ¿cómo se llama? Que es el que puse más grande, es el más sencillo de entender, ¿verdad? Ese calendario, ahí tienen los numeritos blancos en círculos verdes, son los valores cada uno correspondiente, pero cuando ya llegamos al Yod, ya ven los círculos en blanco y tienen los números, los valores, 10, 20, 30, etcétera, etcétera, etcétera.
Y abajo llega cuando ya llegan a las centenas, son el Kuf 100, el Resh 200, el Shin 300 y el Tav, que es la última letra, vale 400. En otras palabras, el idioma hebreo lo que tiene son valores numéricos. No tiene números, sino valores numéricos. Por lo tanto, Aleph es 1, Beit es 2, Gimel es 3, Dalet es 4 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y en ese alfabeto, el número 6, que es el Vav, tiene una representación y parece un clavito. En el que está de este lado, ¿verdad? Si usted va bajando, lo que pasa que no se ve, en este lado no se va a ver muy bien. Pero ese clavito, ahí lo que dice o lo que representa es una junta, también un clavo, algo que lo asegura, algo que lo establece, pero también es número de hombre. El 6 es número de hombre. Y si usted va al Apocalipsis, ¿verdad? El ángel le dice, aquí hay sabiduría. El número de hombre es el 666. ¿Ok? ¿De acuerdo? Así que en esta década, que en el calendario de Dios se corresponde a la letra Pei, P-E-I. Vuelve a ponerlo, por favor. Quiero mostrarles algo. ¿Verdad? Ustedes ven aquí donde dice Pei, que dice que tengo un 8 y un 0. Yo creo que no lo ven, está muy pequeño. Pásame la otra entonces. Ahí lo tienen. El Pei, ahora sí lo ven. El que está en el recuadro rojo, lo puse ahí. El valor de esa letra, Pei, es 80, pero representa una boca. Pásame la siguiente. Ahí lo tienen. Valor 80 y la representación es la de una boca. ¿Por qué? Porque la década del Pei es la de la declaración. La de la declaración. Declarar la palabra de Dios. Declararse a uno mismo la palabra de Dios. Declararle al prójimo la palabra de Dios. Y si seguimos la enseñanza de Efesios 3:10, declararle a los principados y a las potestades que Cristo Jesús fue el que los venció en la cruz del Calvario. Declararle la palabra de Dios. Declararle la palabra a cada una de las circunstancias a las cuales enfrentamos cada mañana que amanece. Amén. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Usted amaneció esta mañana como yo a las 3:30? No. No, ¿verdad que no? Pero usted amaneció esta mañana. ¿Okay? Algunos de ustedes nacieron con la barba lagañoso y el pelo todo. Bueno, en fin, amanecieron. Lo primero que tienen que hacer es declararse a sí mismo la palabra. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Eso está en Lamentaciones 3:27, ¿no? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y esa misericordia es la que te permitió amanecer. Abriste los ojos, fue gracias a esa misericordia. Declárate la palabra. Señor, esa misericordia que has hecho nueva. No es la vieja, no es la rehusada, no es recalentada, es nueva. Es como el pan nuevecito que está saliendo del horno, que huele sabrosito. No el pan del microondas, sino este viene del horno, recién hecho. Bueno, así es su misericordia. Y este soy yo en mi relación con Dios. Yo le digo, Señor, yo agarro esa misericordia y me la pongo como un abrigo. Me declaro la palabra. Y le digo, y eso viene acompañado de otra, por la abundancia de tus misericordias o de tus bondades es que no hemos sido consumidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y entonces empiezo a declararme la palabra mientras me estoy cepillando, mientras estoy haciendo el café, hasta que llego a mi cuartico. Y ahí hablo directamente en la palabra, pongo música de fondo, a veces le subo el volumen para que mi esposa no escuche lo que estoy orando por ella, y entonces, y tengo mi relación con Dios. Pero lo primero que hago es declarar su palabra. Entonces, Salmo 81:10 es la clave para esta década o lo que queda de ella, declarar su palabra, declararla a cada instancia y a cada circunstancia también. Sea buena, sea mala. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Proverbios 18:21? La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, si tú hablas mucho, ¿qué es lo que está en tu boca? ¿De qué estás llenándote para hablar? Si hablas mucho es porque tienes mucho chisme que dar. Ay, miren.
Se sintieron aludidos, se quedaron calladitos. ¿Eh? Pero es cierto, es cierto. ¿Ustedes saben cuántas veces uno ha metido la pata por hablar de más? Dicho está, ¿verdad? Escrito está. Dios aborrece el chisme de paso. ¿Okay? El hombre prudente o la mujer prudente mide sus palabras. ¿Okay? Pero si la palabra que tiene que hablar es la palabra de Dios, suéltela. Porque esa palabra edifica. Pero también destruye. ¿Okay? ¿Dónde es que lo dice? Es en el mismo, creo que es Jeremías que lo dice. No es mi palabra como martillo, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esa palabra de Dios sirve para derribar fortalezas, ¿okay? Para derribar cualquier cosa que el enemigo traiga en su contra. Después viene Pablo en 2 Corintios 10:5, creo que dice para derribar fortalezas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ahora, bueno, esa pregunta que les acabo de hacer, ¿de qué se ha llenado tu boca? Si te has llenado de la novela, eso es para novela. Ok. Ese fue venezolana. ¿Quién habló ahí? Bueno, no, usted no es venezolana, pero por ahí llegó la novela, ¿verdad? Ok. Bien. Me voy a saltar unas cuantas cosas de aquí porque no me parece que ya están sobrando. Pero estamos en 2 calendarios. Y eso se los tengo que explicar y lo haré cada año porque es necesario que entendamos que andamos en un calendario dual. Fíjense lo siguiente. Cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, y mi esposa tocó algo de esto cuando predicó hace 2 semanas, hace 2 domingos, mejor dicho. ¿Okay? Ella hizo referencia a Génesis 1:14, que cuando Dios hizo la creación y se fijó en el firmamento, mandó a poner astros en el cielo, luces en el cielo. Ponme Génesis 1:14, por favor. Entonces dijo Dios, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Continúa diciendo, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande, se refiere al sol, para que gobernara el día, y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad, y vio Dios que todo esto era bueno. ¿Okay? Esto es lo interesante en todo ese contenido. El día, o como Dios cuenta el día, el comienzo es al atardecer. Lo que nosotros llamamos el ocaso, ¿okay? Entre las 2 tardes. Allí es como comienza en el calendario de Dios el conteo del día. En otras palabras, el lunes 22 de septiembre a las 6 de la tarde comenzó el año nuevo. Para nosotros, ¿cuándo comienza? A la medianoche. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos llevando por otro calendario, un calendario que es solar, no lunar. Porque Dios hizo que la luna fuera la que gobernara en la noche. Y Él dijo, y fue el día 1, la tarde y la mañana de ese día. En otras palabras, comenzó a contar desde las 6 de la tarde. Y esto es lo otro interesante. Cuando Dios habla o quiere hablarle al pueblo de Israel y hace señales, lo hace con la luna. Porque la luna es el calendario que Dios le dio al pueblo de Israel. A las demás naciones, las gentiles, Dios les dio fue el sol. Entonces, cuando hay una señal en el sol, por ejemplo, un eclipse de sol, ¿verdad? O una cosa esa que a veces pasa con el sol, ¿a quién está hablando? A las naciones. ¿Okay? A Israel le habla con la luna, un eclipse de luna, con la fase de la luna, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna roja, luna de sangre. Dios le está hablando a Israel. Con el sol a las naciones gentiles y a la descendencia con las estrellas. Génesis 15. No temas, Abraham, yo soy tu galardón.
y tu premio o tu recompensa será grande. Lo estoy diciendo de memoria. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham le responde, Señor, pero ¿cómo será eso si no me has dado descendencia? Y el Señor le dice, sal de la tienda, sal de debajo de la tienda. Sale Abraham de debajo de la tienda y le dice, mira el cielo, mira las estrellas. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Que cuando Dios habla, entonces la descendencia de uno habla de las estrellas. Por eso es que mis 2 hijos son unas estrellas. Okay. No están aquí para escucharme. Y mis nietos son más estrellas todavía. Okay, entonces cuando el Señor quiere hablar proféticamente a Israel, se refiere a la luna. Cuando quiere hablarle al resto de las naciones, se refiere al sol. Pero cuando habla de las estrellas, se refiere a nuestra descendencia. ¿Ven? Ahora, usted no tiene que haber nacido en Israel para ser pueblo de Dios, ¿cierto? Así que cuando Dios habla de la luna, le está hablando a usted también. ¿No? Somos pueblo de Dios, ¿ok? No tiene que haber nacido judío. No tiene que haber nacido en Israel. Aquí lo que cuenta es haber nacido de nuevo. ¿Estamos? Si usted ha nacido de nuevo, usted es parte del pueblo de Dios. Es más, haber nacido por la fe en Cristo, es decir, haber nacido del agua y del Espíritu, eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Pablo también lo referencia en Gálatas 3, 7, 9 y lo llama los que son de Abraham. ¿Ok? Vamos a Gálatas 3, 7, 9, por favor. Así que los verdaderos hijos de Abraham, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, son los que ponen su fe en Dios, no los que nacen de una mamá judía. ¿Ok? Versículo 8 dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de... ¿Okay? ¿Ven que la salvación no se hereda? Tampoco se gana. Es un regalo. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo Jesús participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. La misma bendición. La bendición más grande que recibió Abraham no fue Sara, ni fue Isaac. La bendición más grande que recibió Abraham fue ser llamado el amigo de Dios. Tremenda bendición, ¿verdad? Entonces, si usted ha nacido de nuevo, es linaje de Abraham. Y Pedro lo pone de esta manera en 1 Pedro 2:9. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esa frase es bien importante. ¿Cómo te adquirió Dios? A través de la sangre de su Hijo. Tú fuiste comprado con sangre. El precio que se pagó por tu vida fue sangre. Y eso quiere decir que ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Así que eso es que tengo libre albedrío. No, no la tienes. Harás lo que te da la gana, pero trae consecuencias. Tiene consecuencias. Has sido, de acuerdo a Apocalipsis 1:6 y 5:10, rey y sacerdote para Dios y reinarás con Él aquí en la tierra. Ahora, si no has nacido de nuevo, ¿qué esperas? Mira que el tiempo se acaba. ¿Ok? Aparte de que, ya te lo dije al principio, no tienes garantizado amanecer mañana. Lamento usarlo como un ejemplo, pero el día en que me asesinaron a Charlie Kirk a las 12:20 cuando le pegaron ese balazo, él jamás pensó que no iba a amanecer al día siguiente. Él estaba en medio de un tremendo mover, como hacía él, de una tremenda convocatoria. Y eso es una de las señales de un apóstol, ¿ok? La capacidad de convocatoria. Él tenía una capacidad increíble para convocar a estos jóvenes estudiantes. En mi opinión, él era un apóstol porque él marcó tendencias, además de la convocatoria que tenía. Pero ese día, cuando él se despidió de su esposa y de su muchacho, él nunca pensó que al día siguiente no amanecería. Bueno, amaneció, pero en el cielo. Amén. Ok, entonces volviendo a lo del calendario, el calendario que Dios le dio a Adán al comienzo quedó marcado por el pecado. Y la maldad del hombre creció tanto que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y entonces, Génesis 6, ¿no? Entonces se buscó a uno cuya genealogía era perfecta, es decir, la original,
porque la genealogía humana se había contaminado con estos ángeles rebeldes, y ese fue Noé, que junto a su familia comenzó a repoblar la tierra. Y ahí dice que fueron 8 los que se salvaron. ¿Usted sabe lo que representa el 8? Algo nuevo. Algo nuevo. ¿Ok? Pero entonces la maldad continúa aún a pesar de eso, y por lo tanto Dios se buscó un hombre a través del cual formarse un pueblo, y ese fue Abraham. Pero entre el diluvio que hubo con Noé y el llamado de Abraham pasaron aproximadamente 367 años. ¿Okay? En medio de esos 367 años apareció el calendario egipcio, que es solar, de donde nosotros sacamos el fundamento para el calendario que hoy tenemos. Primero fue el egipcio, después fue el romano, el juliano, que todavía lo usan en algunas partes, y después sobre ese mismo calendario trabajaron en el siglo XIII y tenemos el calendario que hoy usamos, ¿ok? Ahora, ¿por qué hago referencia a Egipto? Porque Egipto en la Biblia habla del mundo, del sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo entonces produjo el calendario que hoy estamos manejando nosotros. ¿Ok? Y el sistema de este mundo es antidios. ¿Se están dando cuenta por dónde voy? Por eso es que es importante que prestemos atención al calendario de Dios también. Tenemos que prestarle atención al calendario gregoriano. Claro que sí, sobre todo cuando se acerca mi cumpleaños. Pero fuera de eso, no, todavía falta para que me cumplan. Pero fuera de eso, tenemos que prestarle atención a lo que Dios está diciendo en su calendario. ¿Por qué? Porque el calendario de Dios realmente consta de 7 meses. 7, en donde comienza el mes 1 y cuando llega cuando se completa el mes 7 es porque ya hay un ciclo completado. Dios te da en un año calendario natural, gregoriano, Dios te da 7 meses para que coseches tu bendición. Por eso es que aquí está prestando la atención a ese calendario. Amén. ¿De acuerdo? De todas formas, aunque Egipto saliera con su calendario, el Señor dijo, confiad, yo he vencido el mundo. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a saltar todo este poco de cosas también, no viene el caso. Ok, en este nuevo calendario Dios estableció su fiesta, eso lo dije hace unas semanas atrás también. 4 en primavera, que proféticamente simbolizan la primera venida del Señor, y el cumplimiento de las 4 se dio cuando vino el Señor por primera vez, pero hay 3 más en otoño, que es la temporada que están viviendo, que están por cumplirse. Son proféticas, pero están por cumplirse, no se han cumplido todavía. Es como cuando el Señor anunció en Isaías 750 años antes de que la Virgen daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Pero pasaron 750 años. Igual, las 7 fiestas que le fueron dadas a Moisés 3000 y pico de años atrás, cuando salieron de Egipto, tenían encerradas en ellas cumplimientos proféticos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de eso, la revelación no nos viene hasta después del hecho. Oh, Dios quería decir era esto. Bueno, las 4 primeras se cumplieron con la venida de nuestro Señor. Las 3 que faltan también se cumplirán cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Ok? Y las 3 son, mi esposa nos mencionó, la fiesta de las trompetas, que es el anuncio. Pablo dice a la final trompeta, y el mismo Señor dice, el Hijo del Hombre vendrá a voz de mando, señal de trompeta. Entonces, la fiesta de las trompetas proféticamente está anunciando la segunda venida del Señor, ¿ok? El que el Rey viene. Pero entre ese anuncio el primer anuncio y el tercer anuncio, que es tabernáculo, hay otro que es Yom Kippur, que es el juicio. Y entre ese primer anuncio y Yom Kippur, aparentemente ocurre es el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque el juicio que queda ahí en esa fiesta, es juicio para los que no han creído en Cristo y para Israel, de paso, ¿ok? Pero en medio de eso, aparentemente ocurre el rapto de la iglesia, y luego de ese juicio, que es la segunda fiesta llamada Yom Kippur, que también nos vimos en estos días, 5 días después de esa fiesta, el día 14 del mes, comienza la séptima fiesta. Y esa séptima fiesta es
por el establecimiento del reino visible de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, es cuando Cristo Jesús se sienta en el trono allá en Jerusalén y comienza lo que se conoce como el reinado milenial de Cristo. ¿Okay? Eso es lo que celebra en términos espirituales esa última fiesta. ¿Por qué? Porque se completa todo el ciclo de salvación de la raza humana. ¿Okay? Dios completa su plan. Ya ha habido el Señor, se sienta en ese trono y comienza el reinado milenial. ¿Okay? Un reinado de 1000 años en donde vamos a vivir verdadera paz, verdadera justicia aquí en la tierra. Vamos a Zacarías 14:16, porque la semana mañana, a partir del martes, comienza la 7ª fiesta en nuestro tiempo, y es la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Y dice Zacarías, y con esto quiero ponerle importancia a lo que significa para nosotros la fiesta de los tabernáculos. Yo sé que están leyendo y están anotando. Por favor, hagan 2 cosas a la vez. Anoten, busquen lo que quieran, pero préstenme atención. La fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta, ¿okay? Es la única que se va a seguir celebrando en el milenio. Fíjense lo siguiente. Zacarías 14:16 dice: y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones, está hablando de Armagedón, ¿verdad?, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Jehová Sebaot, y a celebrar la solemnidad es la otra palabra que usan para fiesta o festival, de los tabernáculos. ¿Se dan cuenta que no menciona subirán para celebrar Sukkot ni Yom Kippur? Perdón, Sukkot sí, que Sukkot es tabernáculo, es la otra palabra. Quise decir Shavuot, no celebrarán Shavuot, no celebrarán Pascua, ni panes sin levadura, no celebrarán primicia, no, tabernáculo o Shavuot en hebreo, ¿ok? ¿De acuerdo? Sukkot, estoy enredado, Sukkot. Hay quienes lo escriben con 2K, hay quienes lo escriben con 2C, es lo mismo, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se menciona otra fiesta, solamente tabernáculo. Es la 7ª, es la única que quedará vigente. Y los que no suban a celebrar la fiesta, ¿verdad?, que actualmente es una de las 3 en donde están obligados todos los varones judíos para subir a Jerusalén y celebrarla. Los que no suban serán castigados por el Señor. Vamos a la siguiente pantalla, que es Zacarías 14, pero versículos 17 al 19. Dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Jehová Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. En otras palabras, no serán bendecidos, porque lluvia es sinónimo de bendición en una sociedad que es agrícola, ¿ok? Y agraria al mismo tiempo. No vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto, ¿a quién se está refiriendo? No a la nación de Egipto, se está refiriendo al mundo. Si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco lo habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. ¿Por qué Dios es tan severo con eso? Bueno, en primer lugar, porque esta fiesta es similar al día de reposo. ¿Ok? Y la característica principal del día de reposo es que es un día no para dormir, ¿verdad?, sino un día para consagrarlo a Dios, para pensar en Dios, celebrar a Dios, meditar en Dios, ¿ok? Es para celebrarlo a Él, recordar quién es, y más importante aún, quiénes somos nosotros en Él. Porque una cosa es quién es Dios, la otra es quién eres tú en Dios. ¿De acuerdo? Y cuando uno medita en quién Él es para nosotros y quiénes somos nosotros en Él, bueno, Él es nuestro Padre y en Él nosotros somos sus hijos, ¿sí? Y como tal, le debemos ¿qué? Honra. Honra, una palabra que nos pesa, es fácil pronunciarla, pero que es difícil de llevarla a cabo, ¿verdad? Honrar a otra persona a veces es difícil, uno no sabe. Primero porque uno a veces no sabe. Y otra porque se pierde la oportunidad, pero le debemos honra. Malaquías 1:6 dice: si el hijo honra al padre y el siervo a su señor,
si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Así que la primera razón es que la fiesta de los tabernáculos tiene el mismo peso y va a tener el mismo peso que un día de reposo. De hecho, el tabernáculo comienza y termina al día 8 con un día de reposo. Nadie hace nada de ese día. Todo el mundo reposa, pasan en ayuno. En segundo lugar, en ese momento, el Señor será no solamente rey en Israel, será rey en todas las naciones. Y no subir a celebrar esa fiesta será un acto de rebelión contra Dios que va a ser penado. ¿Por qué? Porque en ese momento dice la palabra que Él regirá las naciones con vara de hierro. O sea, y la razón principal de eso es que ya no es invisible, es Dios visible en la tierra. ¿Ok? Entonces tú no puedes decir, es que no hay Dios, pero míralo, ahí está sentado. No vas a poder negarlo. Y último, es que ese es el momento en el cual se cumple Isaías 7:14, cuando dice, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Okay? Es cuando Él tabernaculiza, es decir, mora con nosotros. Es visible, ¿ok? Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se dieron cuenta de que Isaías 7:14 son 3 7? 7 y 2 más 14, 7, 7, 7. Isaías 7:14, cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, es porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando con nosotros. Amén. Bueno, ahí se las dejo. No me voy a meter mucho más con eso. Hay muchas más razones, pero con esa es suficiente entender que Dios manifestado y sentado en el trono será homenajeado. Debe ser homenajeado. Y por lo tanto, la única fiesta a observar en el milenio es la fiesta de los tabernáculos. Fiesta que nosotros vamos a celebrar, ¿verdad? No podemos, por cuestiones de tantas cosas, ¿verdad? Trabajo, logística, etcétera, etcétera, no podemos celebrar los 7 días, pero sí vamos a poder celebrar viernes en la noche, sábado en la noche y domingo por la mañana, ¿ok? Y es la única fiesta de las 7 en donde el Señor ordena que estemos, Deuteronomio 16:15, verdaderamente alegres. Amén. Así que no me venga con esa fiesta a quejarse. Venga a comer, venga a celebrar, venga a gozarse, pero deje las quejas por allá afuera, por favor. Ese es el momento de celebrar a Dios y de regocijarnos en Él, de estar verdaderamente alegres. ¿Por qué? Porque Él habrá bendecido toda la obra de nuestras manos. Amén. Entonces, el numeral 5,000 o la sumatoria, mejor dicho, de 5,786 es ¿qué? 5 más 7 más 8 más 6, ¿cuánto da? 8. ¿Ok? Perdón, bueno, da 26 y 2 más 6 es 8. Sí, porque así es como se manejan las conteos, la sumatoria de los números, ¿verdad? 5 más 7 es ¿qué? 12. Más 8, 20. Más 6, 26. 2, 6. 2 más 6 es igual a 5,786, indica algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Eso lo dije al comienzo. Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo por ti, por ti, por ti, por ti y por todos los que esperan en Él. Dios va a hacer algo nuevo, algo distinto, algo que te va a agarrar por sorpresa, pero que te va a traer mucho contentamiento si sabes esperar en Él. Dios va a hacer cosas nuevas. Es más, Isaías, en el libro de Isaías también dice que entre las cosas nuevas que Dios va a hacer va a abrir caminos donde no lo hay, caminos en la soledad, va a dar ríos en el desierto. En otras palabras, 5,786 es un año en donde puedes esperar ver la bondad de Dios en todas tus circunstancias, no solamente económicas, no solamente de salud, también legales. Aleluya. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Ya todo lo demás es bagaje excesivo.
para esta mañana. Ya son las 12:01. ¿Cuántos de ustedes van a celebrar entonces al Rey este fin de semana? Viernes, sábado y domingo. De verdad espero verlos. De verdad espero verlos. ¿Ok? Hoy yo sé que ha habido gente enferma. Yo era uno de los que están enfermos y por eso que hay varios que no han asistido. Pero para esta fiesta yo declaro que todos van a estar sanos y que van a tener los estómagos vacíos para que puedan comer y disfrutar. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos en la casa en esta mañana? Yo quiero ver esas manos. ¿Cuántos hijos de verdad? No solamente visitantes. Queremos saber cuántos hijos de Dios hay en esta mañana. Amén. Bueno, están cordialmente invitados a celebrar con Dios en esta época, en este tiempo, ¿verdad? Y no me queda entonces otra cosa que declarar sobre ustedes la bendición del Altísimo. Si usted quiere esa bendición, extienda sus manos en fe al cielo. Señor, gracias porque me has llamado como sacerdote de esta casa. Y en mi capacidad de sacerdote del Altísimo, yo declaro tu bendición sobre esta casa, sobre estos hijos, sobre estas hijas que están aquí. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga ustedes misericordia. Alce hacia ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Paz. Bendigo la obra de sus manos en esta semana. Bendigo el talento que Dios ha puesto en sus manos en esta semana. Bendigo su salud. Pero sobre todo bendigo el favor y la gracia que Dios deposita en usted para con la gente que tiene que lidiar en esta semana. Los declaro más que vencedores sobre toda circunstancia que la vida les arroje. En el nombre de Cristo Jesús. Paz sea a ustedes. Los bendigo.